Bueno, como sabemos, se confirmó hoy que hay circulación comunitaria del coronavirus, una escalada en la marcha de la epidemia. Lo decía así la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. La situación epidemiológica, como también dijimos desde el principio, que es diferente en algunas jurisdicciones de otras. Tenemos algunas provincias que no han notificado casos y tenemos algunas provincias donde ya el número de casos es más importante y donde podemos decir que está iniciándose la transmisión comunitaria, como es el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, alguna ciudad de Chaco, la provincia de Tierra del Fuego y la ciudad de Córdoba. En ese sentido, en este contexto uniforme de las medidas que se han tomado de aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo que se está analizando es, una vez que vayamos saliendo de esta situación, qué acciones específicas se va a tomar en cada jurisdicción en función de la situación epidemiológica, pero es importante que sepamos que eso va a suceder y vamos a tomar estrategias localizadas más allá de las estrategias nacionales. Transmisión comunitaria, ¿cuáles son las implicancias? Para este tema estamos con nuestro móvil. Carla Ricciotti, muy buenas tardes. Luciana, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, así es. Estamos con el médico infectólogo, el doctor Pablo Bombey, para analizar este tema de la transmisión comunitaria. ¿Qué implica esto concretamente? Si yo salgo a la calle, ya simplemente por estar caminando por Capital Federal o por el AMBA, lo que es el Gran Buenos Aires también, ¿corro riesgo de infectarme si estoy más cerca de un metro y medio de alguna persona, doctor? Bueno, la transmisión comunitaria significa que hay casos que no se puede encontrar una correlación o, como decimos nosotros, un link epidemiológico con algún caso confirmado. Entonces ahí hablamos de transmisión comunitaria. En realidad las personas que claramente transmiten son aquellas que tienen síntomas, pero se ha visto que personas asintomáticas o antes de comenzar con los síntomas pueden transmitir, y eso puede ocurrir en situaciones, sobre todo en reuniones de mucha gente, en contactos cercanos, como mencionabas recién, de cercanía de menos de 1 metro, menos de 2 metros, o en otras actividades como viajar en el transporte público muy hacinados. Por eso en este momento es muy importante cumplir exactamente con esas medidas. Es esencial, es muy importante que las personas que no tienen una actividad que tenga que hacer o que pueda ser postergable, los posterguen, no lo hagan ahora. Más allá de que estamos en una situación de cuarentena y que son penalizadas, hay gente que por ahí hace cosas porque dice, bueno, si no lo hago ahora, después no lo puedo hacer. Las cosas se pueden postergar, las que se pueden postergar se tienen que postergar. Hay que disminuir al máximo el movimiento de gente porque, como vos decías, eso aumenta la posibilidad de transmisión del virus. Luciana, ya te está escuchando el doctor. Gracias, Carla. Gracias, Pablo, por recibirnos. Bueno, persona indicada, médico indicado, es el jefe de infectología del Hospital Universitario CEMIC, además director científico de la Fundación Vacunar y miembro de la Comisión Nacional de Inmunización. Muchas dudas, Pablo, en esta etapa puntual. El hecho de que desde el Ministerio de Salud de la Nación se haya confirmado un caso de transmisión comunitaria, ¿es una foto demasiado imprecisa de la realidad de la transmisión comunitaria en esta etapa de la pandemia en Argentina? No, yo creo que justamente esto es el sistema de salud o el Ministerio de Salud toma esto como una alerta de que esto puede ser un indicador que esté pasando. Entonces, ante ese primer indicador se toma la definición de transmisión comunitaria y se empieza a actuar en ese sentido. Con lo cual, creo que es importante, digamos, reforzar la medida que estábamos hablando antes, porque si hay transmisión comunitaria, está habiendo transmisión fuera de las situaciones de viaje, de gente que haya viajado o que haya estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19. Pero digo, que haya un caso parecería ser que es una transmisión comunitaria mínima, pero que haya un caso en realidad es la punta de un iceberg y todo lo que no se ve del iceberg indica que esa transmisión quizás no expresada en síntomas, asintomática, está más generalizada de lo que ese único caso indica. Claro, la transmisión, la detección de un caso, como mencionabas, está indicando que posiblemente haya más casos. No lo podemos comprobar. De hecho, se van a hacer estudios que se llaman estudios centinelas en Capital, en el AMBA, en el Gran Buenos Aires y en Chaco, para tratar de documentar esta transmisión comunitaria con precisión. Pero bueno, este solo caso ya está indicando que puede haber transmisión comunitaria y por eso hay que actuar de esa forma. Ahora, hay un gran debate entre los científicos y sobre todo entre las experiencias de los distintos
países acerca de cuánto testear. La Organización Mundial de la Salud, a través de su presidente Tedros Ghebreyesus, recomienda no solo la cuarentena, sino una foto precisa de cómo está la epidemia en una sociedad, y esto es a través de pruebas, pruebas y pruebas. ¿La Argentina está corta, está escasa en la cantidad de pruebas que está efectivamente haciendo? ¿Debería estar haciendo más? Bueno, lo que charlamos antes de empezar la nota, en realidad los kits diagnósticos no es que estaban preparados, guardados y almacenados para cuando viniera el coronavirus. Son kits diagnósticos que se empezaron a fabricar para todo el mundo en lugares centrales y que se están distribuyendo en todo el mundo. Nosotros los recibimos, inicialmente eso requiere un entrenamiento previo, lo hizo el Malbrán, después a su vez el Malbrán fue entrenando a otros centros para que pudieran hacerlo, y ahora estamos en esa etapa donde se diversifica la posibilidad de hacer los exámenes, no solo en capital, en lugares privados, sino también en todo el país, y seguramente en breve vamos a tener la posibilidad de hacer en todas las ciudades capitales del país y en otras ciudades importantes del país, lo cual va a permitir tener un diagnóstico más rápido, la posibilidad de hacer más pruebas diagnósticas. Hay que recordar que el sábado se extendió la definición de caso, que incluye a cualquier persona con fiebre y síntomas respiratorios que hayan venido en los últimos 14 días de cualquier lugar del mundo, cualquier lugar fuera de la Argentina, y eso también va a aumentar la cantidad de casos que testeemos, porque hay más gente englobada en la definición, y también se agregó cualquier neumonía grave, aunque no haya tenido contacto identificado, en la cual no se puede identificar la causa, también es un caso sospechoso. Por todas esas causas va a aumentar seguramente los casos positivos que tengamos, más allá de, naturalmente, hablamos recién de 15.000, casi 20.000 personas que están esperando para regresar a la Argentina en el exterior. Ahora, Pablo, algunos de ellos posiblemente desarrollen síntomas. ¿Por qué el caso que no tiene vinculación con un viaje al exterior sigue reduciéndose a las personas que tienen manifestaciones graves, de temas pulmonares graves? ¿Por qué una persona que tiene tos seca y fiebre hoy y no viajó a ningún lado, si efectivamente se está reconociendo y demostrando que hay transmisión comunitaria, no debería ser testeada? Bueno, la definición de caso, todo esto es muy rápido. Sí. Hoy a la mañana se habló de la transmisión comunitaria, ya estamos hablando de cambiar la definición de caso. Seguramente la definición de caso se cambia, hay que tener muchas cosas en cuenta, pero seguramente eso se vaya a extender, lo cual nos posibilitará testear a estas situaciones que vos mencionás, de gente que no tenga ningún vínculo y que tenga síntomas compatibles. Pablo, hay que recordar algo, perdón, que es muy importante también mencionar que el Malbrán hizo muchísimos test de personas sospechosas y la mayoría de esos test fueron negativos para coronavirus. No es que hoy automáticamente cualquier persona que tenga fiebre y tos va a tener coronavirus. Por supuesto que ante esas personas tenemos que actuar como si lo tuvieran, pero no necesariamente lo van a tener. Eso es importante aclararlo, porque la gente también se angustia, dice tengo fiebre y tos, seguro que tengo coronavirus, y no siempre es así. Hay que actuar como si lo tuviera, hay que aislarse, hay que no moverse en medio de transporte y tomar las precauciones del caso. Pablo, ¿por qué, por ejemplo, uno de los casos que sorprende es el caso de Alemania, donde al día de ayer, domingo, había 20.000 casos confirmados, pero tan solo 94 muertos, y hay una gran pregunta: ¿por qué ha logrado contener la mortalidad aunque se ha expandido la epidemia del coronavirus? Y unos sostienen que la hipótesis es las pruebas, la detección temprana de los portadores para poder aislarlos. Si personas que sin saberlo estaban contagiadas y circulaban en sus vidas cotidianas contagiando aún sin síntomas. Bueno, es importante la pregunta. No se sabe en realidad por qué, pero hay varias hipótesis. Una es que cuando uno más testea, más gente tiene en el denominador. Claro. Si uno tiene 40 muertos y 10.000 testeados, no es lo mismo que tener 40 muertos y 100 testeados, 100 pruebas hechas. Entonces, posiblemente el hacer más pruebas permite disminuir esa tasa de mortalidad. Pero también hay otros factores que se piensa que está ocurriendo en Alemania. Uno es, por ejemplo, las cuestiones culturales. Se sabe, y eso hay datos estadísticos que muestran, que hay más jóvenes conviviendo con adultos mayores en Italia que en Alemania. Y uno dice, ¿eso de qué forma puede influir? Y bueno, los jóvenes a veces tienen la enfermedad con menos síntomas, pero son transmisores. Y a lo mejor
Eso en Italia ocurrió con más frecuencia de lo que está ocurriendo en Alemania. La otra posibilidad que también se piensa es que Alemania tal vez no esté en la misma etapa de la epidemia que Italia. A lo mejor dentro de un tiempo Alemania llega a esas tasas de mortalidad. Y lo otro también tiene que ver con la sobresaturación del sistema de salud. Uno atiende mejor cuando puede tener el equipo de salud en buen estado, que tenga camas para todos los pacientes. En Italia, sabemos todos, se ha sobresaturado el sistema de salud. En Alemania esto no ha ocurrido. Así que yo creo que son varios factores. Es muy difícil hacer una afirmación ahora de cuál es el factor, pero seguramente todos estos o más de uno deben haber influido en esa diferencia que estamos viendo hasta ahora. Pablo, en relación a Italia, los médicos que están en el centro de la epidemia sostienen que la multiplicación exponencial tan alarmante de contagios y además de muertes tiene que ver con un poco con lo que planteabas, que hubo muchísimos casos no detectados durante mucho tiempo que estuvieron contagiando. Es decir, los casos asintomáticos, de acuerdo con la experiencia de los médicos italianos, contagian y producen enfermedad grave de coronavirus. A ver, lo que se sabe del COVID-19 es que claramente la persona que tiene síntomas como fiebre y tos o algún síntoma respiratorio transmite. Se ha visto también que posiblemente unos días antes de la presentación de los síntomas, las personas ya estén transmitiendo. Y también es posible que aquellas personas con pocos síntomas que por ahí los subestiman, como puede ser un poco de rinitis o una fiebre muy leve, con algún síntoma respiratorio leve, estén transmitiendo. Entonces, posiblemente todos esos factores hayan hecho que en Italia inicialmente no se tomó en cuenta. Hay que estudiar bien el caso italiano cuando nos puedan contar, porque en este momento cuando uno pide información de Italia es difícil, los médicos no tienen tiempo ni de hacer un resumen de lo que está pasando. Entonces, para nosotros lo que podemos saber de Italia son los momentos que tomaron las medidas, y nosotros estamos tomando las medidas bastante antes de la situación de lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en Italia. Así que nosotros esperamos que las medidas tomadas oportunamente como acá tengan un impacto. La que preocupa más en relación al aislamiento social es la sociedad acompañado, convencida de que es necesario, como se ha instalado la vacuna, es el aislamiento social. Ahora, en relación a la cantidad de pruebas, hay mayor polémica. Y hay comparaciones. Por ejemplo, ¿por qué Chile, hasta la semana pasada por lo menos, estaba haciendo 1.500 pruebas por día? ¿Por qué estaba haciéndolas y por qué podía hacerlas? Bueno, yo creo que cada país tiene disponibilidad diferente de insumos. Nosotros tenemos que tener presente que no solo el test es un insumo esencial para esta epidemia, sino un insumo esencial son los respiradores, son los equipos de protección para el personal de salud. Creo que el personal de salud, además de cuidar a los pacientes, nos tenemos que cuidar nosotros, porque si nosotros no estamos en condiciones de salud adecuadas no vamos a poder trabajar. Entonces, no es solo el diagnóstico y tener kits para el diagnóstico, sino también todos los insumos necesarios para que el equipo de salud se proteja, para tener respiradores, para tener otras cosas, y el bolsillo donde sale eso es el mismo. Entonces, uno tiene que tratar de ir dividiendo los gastos en función de lo que uno pueda y de lo que uno considera que es esencial para manejar la epidemia, ¿no? Y Pablo, en relación a este tema de las pruebas, que parece ser clave por lo menos para frenar su multiplicación exponencial o contener su multiplicación exponencial, en Estados Unidos, Walmart, en asociación con el gobierno federal, organizó en 2 estacionamientos de 2 tiendas de Walmart en Chicago la posibilidad de que personas, sobre todo las personas del personal de salud, enfermeras, médicos, que estén preocupados por los contagios, vayan en el drive-thru, digamos, con su auto y se testeen hasta 150 testeos por día. Otra vez la pregunta, ¿por qué un supermercado, una cadena de supermercados, en asociación con un gobierno federal, es capaz de producir 150 pruebas por día, y en la Argentina sigue siendo un problema eso? Eso es lo que no se termina de entender. Sí. ¿Es una cuestión de recursos, de kit y de preparado necesario? No. Yo creo que esas también son estrategias de testeo que seguramente, por ejemplo, con el HIV lo hemos hecho, testeos en plaza. Es decir, seguramente esas estrategias se van a ir desarrollando en la medida que uno tenga disponibilidad de métodos diagnósticos. Uno no puede emplear estrategias cuando no tiene disponibilidad de los métodos diagnósticos, que los tenemos y están asignados a los laboratorios de referencia que tenemos en todo el país,
que se han armado a partir de la pandemia del año 2009, laboratorios que pueden hacer PCR en todo el país. Sí, sí. Y eso es lo básico. Después, en la medida que podamos extender a distintas áreas o distintas estrategias, como esta que vos mencionás, seguramente van a ser de ayuda, ¿no? Es decir, que sería necesario hacer más pruebas, pero todavía no se tiene ni la red ni los recursos necesarios para hacerlas. Bueno, te reitero, más pruebas se están empezando a hacer. Muchas Varios más lugares del pruebas. interior ya tienen, bueno, bastante más pruebas se van a hacer ahora porque Bien. varios lugares del interior tienen disponibilidad que hasta hace una semana no la tenían, y a eso se van a agregar todas las ciudades capitales del país, inclusive en provincias que todavía no tienen casos, Bien. que mandan muestras al Malbrán, pero que van a poder testear. Eso, si a eso lo sumamos que en la capital, Gran Buenos Aires y algunos lugares del interior ya hay laboratorios de centros privados que pueden testear, se está aumentando bastante Bien. la capacidad. Yo creo que eso se está haciendo. Bien. Muchísimas gracias, Pablo Bombey, por estas precisiones Al contrario. importantísimas en torno al manejo de la epidemia en la Argentina. Gracias. Gracias, Muchas Carla, gracias. desde allí. Gracias, doctor, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.